En el sofocante agosto de 1808, el capataz encontró los cuerpos. 3 hombres yacían en los campos de caña de azúcar de la hacienda San Cristóbal, sus extremidades retorcidas en ángulos imposibles, sus rostros congelados en una mueca de terror absoluto. No había heridas visibles ni marcas de lucha, solo el silencio opresivo del campo y la muerte inexplicable. ¡Qué fuerza, qué maldad! Podría haberlos silenciado de tal manera, sin dejar rastro. En las sombras de la servidumbre, donde el poder colonial aplastaba toda resistencia, se desató un misterio que desafió la lógica y sembró el miedo más profundo. En esta tierra de Veracruz, una antigua sabiduría chocó con la crueldad, despertando algo que nadie comprendía, algo que no podía ser encadenado. Antes de sumergirnos en esta historia, díganme, ¿desde dónde nos están acompañando el día de hoy? Déjenos un comentario. Ahora, preparen sus mentes, porque lo que están a punto de escuchar ocurrió en... La hacienda San Cristóbal se alzaba como un coloso de paredes blanqueadas por el caliche, una cicatriz imponente en el corazón del denso follaje tropical de Veracruz. Era el año de 1808. El sol de la mañana se derramaba sobre la piedra, calentando cada superficie, mientras el aire cargado de humedad se aferraba a la piel. Sus muros macizos, diseñados con la funcionalidad de una fortaleza, prometían una resistencia inquebrantable, pero apenas podían contener la profunda opresión que se fermentaba entre sus confines. La tierra mexicana, bajo el yugo de la corona española, era un tablero donde las vidas de los peones se movían al capricho de los hacendados. La palabra de un hombre blanco en este sistema estratificado pesaba más que la existencia misma de decenas de esclavos, cuyas voces habían sido silenciadas mucho antes de pisar suelo veracruzano. El coronel Sebastián de Montemayor, un hombre de 52 años, era el amo indiscutible de este vasto dominio. Su porte era rígido, cada movimiento medido, reflejo de una vida marcada por la disciplina militar. Sus ojos, de un azul acerado, observaban el mundo con una autoridad gélida. Veterano de las campañas europeas, había regresado a Nueva España con la pesada carga de sus condecoraciones, pero también con una crueldad metódica, una brutal eficiencia para el control que había aprendido en los campos de batalla. Gobernaba la San Cristóbal con un puño de hierro, una extensión de su voluntad. Para él, la hacienda era un cuartel y sus trabajadores, soldados forzados a una obediencia absoluta. Los campos de caña de azúcar se extendían como un mar verde esmeralda bajo el sol implacable, testigos silenciosos del sudor, el dolor y las plegarias mudas de los esclavos. La vida en la San Cristóbal era una rutina extenuante, un ciclo incesante de labor desde el alba hasta el ocaso, marcado por la vigilancia constante y el castigo inmediato. La vara del capataz silbaba en el aire, una amenaza constante, mientras las sombras de la casa grande se proyectaban sobre las barracas de los peones, recordándoles su lugar. La esperanza era un lujo que pocos se atrevían a nombrar en voz alta. Las barracas de la senzala se apiñaban en el extremo más alejado de la casa principal, una fila de estructuras bajas de adobe y paja, donde el calor se volvía insoportable por las noches y el olor a tierra, a cuerpos exhaustos y a comidas humildes se mezclaba en una atmósfera densa. El despertar llegaba antes del primer rayo de sol, con el repique de una campana de bronce que perforaba el silencio preamanecer. Los hombres y mujeres se arrastraban fuera de sus lechos de petate, sus cuerpos adoloridos ya por el día anterior, y se dirigían a los campos. Bajo el sol inclemente, las cañas se cortaban y cargaban, una tarea interminable que parecía diseñada para quebrar el espíritu tanto como el cuerpo. El silencio en los campos era casi absoluto, solo roto por el crujir de la caña, el jadeo de la gente y ocasionalmente el chasquido seco del látigo del capataz, una advertencia de que cualquier descanso era una ofensa. Las raciones eran magras, apenas lo suficiente para sostener la fuerza necesaria para el día siguiente. Era una existencia donde cada aliento era un esfuerzo, y cada día vivido era una victoria diminuta sobre la desesperación. Sin embargo, entre el sombrío paisaje de la servidumbre, una mujer despertaba murmullos cautelosos y miradas de respeto teñidas de un temor ancestral. Su nombre era Yaya. Tenía 38 años, y su llegada a la hacienda había ocurrido años atrás, un cuerpo más arrancado de las costas de África y arrojado a estas tierras lejanas. Su piel, de un tono ébano profundo, contrastaba con el blanco impoluto de los vestidos simples que llevaba. Pero lo que la distinguía eran sus ojos, profundos, de una oscuridad que parecía absorber la luz y que muchos juraban que miraban más allá de lo visible, hacia un mundo que el coronel jamás podría siquiera concebir. Las mujeres más ancianas de la senzala,
Aquellas que recordaban las tradiciones de una tierra lejana mantenían una distancia respetuosa. Se les observaba persignarse discretamente, un gesto casi inconsciente, cada vez que Yaya pasaba cerca. Se decía entre susurros que Yaya conocía los secretos de las hierbas, las que curaban y las que mataban, un conocimiento transmitido de boca en boca, de generación en generación. Se rumoraba también que sabía leer los signos en las estrellas que salpicaban el cielo nocturno y que incluso interpretaba los mensajes en las entrañas de los animales sacrificados. Su pequeña cabaña, apenas más grande que las demás, era diferente. En las noches sin luna, cuando la oscuridad era un manto impenetrable, una luz tenue a veces se filtraba por las rendijas de su puerta. El viento, portador de secretos, traía entonces ecos de palabras murmuradas en lenguas que nadie comprendía. Sonidos guturales y melódicos que danzaban en la oscuridad, invocando memorias ancestrales y fuerzas desconocidas. El coronel de Montemayor, un hombre de razón militar y lógica estricta, no creía en supersticiones. Para él, Yaya no era más que una de sus propiedades, un cuerpo destinado a la labor en los campos de caña de azúcar hasta que la enfermedad o la muerte la reclamaran. Sin embargo, había algo en la postura de aquella mujer que le irritaba profundamente. Ella no bajaba la mirada cuando él pasaba, no temblaba ante sus órdenes. Su dignidad inquebrantable era una afrenta directa, una espina clavada en el orgullo de un hombre acostumbrado a la obediencia absoluta. En los encuentros ocasionales en los caminos de la hacienda, Yaya lo observaba con una calma serena, una quietud que el coronel interpretaba como insolencia. Sus ojos, que evitaban el servilismo común de los otros, se encontraban con los suyos sin flaquear, y en esa mirada, de Montemayor sentía un desafío silencioso, una resistencia que no podía doblegar con amenazas ni con castigos físicos. Esa presencia constante, esa chispa de desafío, ardía en sus entrañas y corroía su sentido de control absoluto. La tensa calma de la hacienda se rompió abruptamente una tarde de agosto. El calor se había vuelto asfixiante, el aire pesado y pegajoso. El capataz de 41 años, un hombre cuyo rostro estaba curtido por el sol y la severidad, fue quien hizo el descubrimiento macabro. Mientras supervisaba el corte de la caña en los campos más alejados, un grito ahogado atrajo su atención. Se acercó a la zona creyendo encontrar a algún peón holgazaneando, pero lo que encontró lo dejó petrificado. 3 trabajadores, hombres de entre 25 y 45 años que habían toilado sin descanso en los campos, yacían muertos. Sus cuerpos estaban retorcidos en posiciones grotescas, las extremidades dobladas en ángulos imposibles, como si la vida les hubiera sido arrancada por una fuerza invisible, una fuerza que los había estrujado antes de dejarlos caer. Los rostros de los fallecidos estaban congelados en una expresión de terror absoluto, una mueca que helaba la sangre a quien los contemplaba, reflejando una agonía inimaginable. El capataz, con la voz apenas recuperada, corrió de vuelta a la casa grande para informar al coronel. Montemayor, al escuchar el relato, montó a caballo y se dirigió personalmente al lugar. Observó los cuerpos con una frialdad calculada, su mente militar buscando explicaciones lógicas. No había marcas de violencia, ninguna herida, ningún signo de lucha o de una caída. Nada que explicara aquellas muertes súbitas y espantosas que desafiaban toda lógica. El silencio en el campo, bajo el sol que comenzaba a declinar, era aún más opresivo que de costumbre, roto solo por el zumbido de los insectos y el lamento ahogado de algunos peones que se habían acercado. El médico de la villa, un hombre de 56 años con décadas de experiencia en las enfermedades del trópico, fue llamado con urgencia. Cabalgó desde el pueblo, su semblante serio, y examinó los cuerpos con perplejidad. Sus manos expertas buscaron en vano alguna pista, alguna marca, alguna evidencia que pudiera explicar las muertes. Palpó las extremidades, revisó los ojos vidriosos y las bocas abiertas, pero no encontró nada. Se le observó negar con la cabeza repetidas veces, sus labios apretados en señal de frustración. Sus palabras, pronunciadas en voz baja, mencionaban la posibilidad de un veneno, pero reconocía que no había síntomas evidentes que apoyaran esa teoría. La ausencia de cualquier indicio y la singularidad del espanto grabado en los rostros de las víctimas dejaban al galeno sin respuestas claras. Se retiró, sus hombros caídos, incapaz de disipar el misterio que ahora envolvía la hacienda. Los rumores se esparcieron por la hacienda San Cristóbal con la velocidad de un incendio en paja seca, alimentados por el miedo y la falta de explicaciones. Los susurros se deslizaban de boca en boca en las barracas por la noche, en los campos durante las pausas, en los rincones más oscuros de la cocina.
Algunos mencionaron haber visto a Yaya caminando por los campos la noche anterior a las muertes, bajo la tenue luz de la luna menguante. Se decía que llevaba consigo un saco de tela que exhalaba un olor peculiar, una fragancia dulce y nauseabunda a la vez, una mezcla de flores extrañas y algo pútrido que a la vez atraía y repelía. Otro peón, un hombre ya entrado en años, juró haber oído cánticos extraños que provenían de su cabaña esa misma noche, elevándose con el viento nocturno, palabras que no pertenecían a la tierra ni al cielo. Las miradas se cruzaron. Los susurros aumentaron en volumen y en intensidad, y la figura de Yaya se envolvió en una capa aún más densa de misterio y temor. Su reputación como curandera y conocedora de cosas antiguas se transformó en un manto de sospecha. El coronel de Montemayor, al escuchar los rumores y observar el pánico latente entre sus trabajadores, no necesitó más pruebas. Su autoridad, forjada en los campos de batalla y consolidada con mano de hierro en la hacienda, exigía una respuesta inmediata y contundente. La hacienda San Cristóbal era un microcosmos de su voluntad y cualquier alteración a su orden, cualquier desafío, debía ser aplacado con una severidad ejemplar. Los trabajadores observaron cómo su rostro se endurecía, cómo sus órdenes se volvían más cortantes. La disciplina militar que había forjado su carácter exigía una acción contundente. Para Montemayor, la situación era clara. Si Yaya no era directamente responsable, al menos su presencia y sus prácticas habían instigado el miedo y la insubordinación. Un ejemplo, se murmuraba entre los peones con voz queda, sería la única manera de restablecer el orden en aquel lugar y de borrar el temor que ahora flotaba en el aire como una niebla densa y pegajosa. La decisión estaba tomada. Yaya sería llevada ante él y la hacienda aprendería, de una vez por todas, quién ostentaba el verdadero poder. El primer atisbo del alba apenas rasgaba el cielo. Un velo de oscuridad húmeda y pegajosa aún envolvía la hacienda San Cristóbal. El canto monótono de los grillos se mezclaba con el croar distante de las ranas en los charcos formados por las lluvias recientes. En la barraca más humilde y apartada de la senzala, donde el tenue brillo de una lámpara de aceite solía asomarse en las noches sin luna, la quietud era absoluta. Sin previo aviso, 4 figuras armadas irrumpieron en la calma preamanecer. Eran hombres de la guardia del coronel, sus rostros sombríos bajo el ala ancha de sus sombreros, sus mosquetes brillando débilmente con el reflejo de una luna ya en declive. Sus botas resonaron secamente al cruzar el patio de tierra, un sonido que se amplificó en el silencio, despertando a los pocos peones que aún dormitaban en sus catres de petate. Las sombras se encogieron, los murmullos se extinguieron, y la presencia de los guardias fue una declaración inequívoca. Con un empujón brusco, la puerta de la cabaña de Yaya se abrió de par en par, cediendo ante la fuerza del impacto. Desde el interior oscuro de la choza, Yaya emergió, sin un solo grito, sin una muestra de resistencia. Su figura se recortó contra la penumbra, envuelta en el mismo vestido de algodón que usaba cada día. 4 manos rudas la sujetaron por los brazos, sin esperar su cooperación. Los guardias, acostumbrados a la lucha y los lamentos de los que eran arrastrados, se vieron sorprendidos por su pasividad. No opuso fuerza alguna, no lanzó una súplica. Sus ojos profundos como pozos sin fondo se fijaron en el coronel de Montemayor, que esperaba a unos metros, inmóvil, observando la escena con la mirada dura de un juez implacable. En su expresión no se percibía triunfo, solo una determinación fría y un destello de una irritación que se remontaba a meses atrás. Los hombres, siguiendo las órdenes implícitas de la mirada del coronel, la condujeron a través de los patios de la hacienda. El rocío de la madrugada mojaba la hierba bajo sus pies descalzos. El aire frío y húmedo de la madrugada se aferraba a la piel. Yaya avanzó sin tambalear, sin una sola queja. Su andar era firme, casi una procesión silenciosa. Los pocos esclavos que se habían atrevido a espiar desde las sombras de sus barracas se encogieron, sus rostros iluminados por el miedo al presenciar la captura. La imagen de Yaya rodeada por los hombres armados se grabó en sus mentes como un presagio. El destino final era el sótano de la casa grande. No un sótano común, sino una serie de celdas húmedas y oscuras, excavadas en las entrañas de la tierra, que el coronel de Montemayor mantenía para los casos más graves de insubordinación. La entrada estaba oculta bajo una pesada losa de piedra, casi invisible a la vista, que se abría a un corredor angosto y descendente. El aire se volvió más frío y pesado con cada paso. El olor a tierra mojada y moho se intensificaba, mezclándose con un tufo metálico. La luz mortecina de los faroles que llevaban los guardias danzaba en las paredes de piedra toscamente labrada, revelando la humedad que se filtraba, formando pequeños regueros en el suelo de tierra apisonada. En el corazón de este laberinto subterráneo se encontraba la celda más profunda,
Era un cubículo de no más de 2 metros cuadrados, desprovisto de cualquier elemento que pudiera ofrecer consuelo. En el centro de una de las paredes de piedra, una argolla de hierro macizo estaba empotrada a la altura de un hombre. A ella colgaban unas gruesas cadenas forjadas para retener a bestias grandes o a prisioneros de fuerza excepcional. Yaya fue empujada hacia el interior. A la luz incierta del farol, los eslabones de hierro relucieron fríamente mientras uno de los guardias, con manos callosas, la ató a la argolla. Las cadenas eran pesadas, su tacto helado contra la piel. Se escuchó el crujido metálico al cerrarse los grilletes alrededor de sus muñecas, cortando la piel con cada mínimo movimiento. A pesar del dolor visible, Yaya no emitió un sonido. Solo sus ojos, inescrutables, continuaron fijos en la figura del coronel, quien se mantenía a una distancia prudente, sus brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada, una mezcla de desafío y algo más antiguo, parecía juzgar al hombre que la había encadenado. El coronel de Montemayor, su orgullo herido y su autoridad cuestionada por la inexplicable muerte de los peones, decidió manejar el interrogatorio personalmente. Durante los 3 días siguientes, descendió por el oscuro pasillo, llevando consigo un farol y la pesadez de su ira. Cada visita era un intento calculado de quebrar la voluntad de la mujer, de arrancarle una confesión, de escucharla implorar clemencia. Quería verla doblegada, humillada, suplicando por la misericordia de un amo. Era su manera de restablecer el orden y demostrar que su palabra era ley. El primer día, al mediodía, el coronel bajó por la estrecha escalera de piedra. El aire en el sótano era denso y estancado. Su voz resonó en el espacio confinado, grave y autoritaria. Se le observó caminar de un lado a otro de la celda, su sombra danzando amenazadoramente en las paredes. Se escucharon sus preguntas, una serie de acusaciones directas, pronunciadas con la cadencia de un fiscal. Le exigía saber sobre los venenos, sobre los cánticos, sobre su participación en la muerte de los trabajadores. Se le veía observar con atención la reacción de Yaya, buscando un atisbo de miedo o de remordimiento en sus facciones. Pero Yaya permaneció en silencio, sus labios apretados en una línea fina. Sus ojos no se desviaron de él, manteniendo esa misma mirada insondable. Solo en raras ocasiones, cuando la presión de las cadenas aumentaba con algún movimiento involuntario, se observó un ligero temblor en sus hombros, pero ni una sola palabra articulada. El segundo día, la frustración del coronel era evidente en la tensión de su mandíbula y en la fuerza con la que golpeó su mano contra la pared de piedra, un sonido sordo que retumbó en la celda. Las preguntas se volvieron más agudas, más insistentes. Su voz se elevó, casi un rugido, acusándola de brujería, de invocar fuerzas oscuras. Se le observó agacharse intentando fijar su mirada en la de Yaya, buscando cualquier signo de quebranto. Pero la mujer seguía envuelta en su mutismo. Esta vez, sin embargo, los labios de Yaya se movieron apenas, susurrando palabras que el coronel no comprendía. Eran sonidos guturales, sílabas que parecían pertenecer a una lengua olvidada. Un murmullo suave pero persistente que se extendía en el aire húmedo. El coronel se enderezó de golpe, la sorpresa y la ira luchando en su rostro. Se le escuchó emitir un gruñido de desprecio, incapaz de entender lo que para él eran solo sonidos sin sentido. Para el tercer día, la paciencia del coronel de Montemayor había desaparecido por completo, consumida por la ira y la impotencia. Descendió al sótano con un paso más pesado, su rostro tenso y congestionado. Los interrogatorios se habían transformado en un monólogo furioso, una descarga de amenazas y reproches. Se le escuchó gritar sobre su autoridad, sobre el castigo que le esperaba si no confesaba. Su mano se cerraba y abría en un puño a su costado. Yaya seguía en silencio, sus ojos fijos en un punto más allá del coronel, como si no lo viera, o como si viera algo más allá de él. Los murmullos en lengua desconocida se hicieron un poco más frecuentes, un ritmo suave y constante, casi un cántico bajo. Finalmente, frustrado hasta el límite, y ciego por una ira que no podía controlar, el coronel de Montemayor se dio la vuelta bruscamente. Su voz, ahora cargada de desprecio y furia, rompió el silencio del sótano. Se le escuchó dar una orden tajante a los guardias que lo acompañaban. «Dejadla sin agua y sin comida, que su obstinación la consuma». Era una sentencia de muerte lenta, una forma de castigo que garantizaba el sufrimiento prolongado. La humillación de no obtener una confesión había sido demasiado para su orgullo. No podía aceptar que una esclava desafiara su autoridad de esta manera. Los guardias asintieron, sus rostros impasibles. El coronel dio media vuelta y subió las escaleras sin mirar atrás. El eco de sus pasos se perdió en la distancia.
Las pesadas puertas de madera y hierro de la celda de Yaya fueron cerradas con un estruendo que hizo vibrar el aire, un sonido final y opresivo. Luego se escuchó el chirrido metálico de las gruesas trancas de hierro al ser aseguradas desde el exterior. El calabozo quedó sellado sumiendo a Yaya en una oscuridad absoluta. 2 de los guardias, jóvenes y nerviosos, fueron designados para vigilar por el exterior, sus mosquetes apoyados contra la pared, sus ojos fijos en la pesada puerta. Se les veía intercambiar miradas inquietas, la historia de los peones muertos aún fresca en sus mentes. El aislamiento de Yaya era ahora total, una agonía lenta y silenciosa en las profundidades de la hacienda. Solo el frío, la oscuridad y el eco de sus propios pensamientos la acompañarían en lo que se vislumbraba como sus últimas horas. El suspense se cernía pesado sobre el destino de la esclava, un velo que nadie se atrevía a levantar. Los días se arrastraron, marcados solo por el cambio de guardia y el silencio sepulcral que emanaba del sótano. La hacienda entera parecía contener el aliento, esperando. La hacienda San Cristóbal había caído en un silencio denso y opresivo. El 4.º día de cautiverio de Yaya transcurrió sin incidentes, o al menos sin ruido alguno proveniente del sótano. El aire se sentía más pesado que de costumbre. Una calma tensa se había asentado sobre los patios y las barracas. Los peones se movían con una quietud inusual, susurrando sus temores al viento, sus ojos desviándose hacia la casa grande, donde la entrada al calabozo permanecía sellada. 2 guardias, el de 28 y el de 34 años, se turnaban en la vigilancia de la pesada puerta de hierro, sus mosquetes al hombro, sus miradas inquietas. Se les observaba frotarse los brazos con frecuencia, como si el frío del miedo fuera más intenso que el de la noche. El silencio que emanaba del subsuelo era casi más perturbador que cualquier lamento. Solo el tenue sonido del viento silbando entre las tejas de la casa principal y el distante rumor de la jungla rompían la monotonía. Pero en la 5.ª noche, la quietud se hizo añicos. La oscuridad era profunda, una tinta espesa que engullía las pocas luces de la hacienda. Las estrellas apenas se vislumbraban a través del velo de nubes bajas y la humedad que se levantaba de la tierra. A la medianoche un sonido rasgó el aire. No era el grito ahogado de una mujer en agonía, sino un alarido de terror puro, gutural, animal, que emergió de las profundidades de la tierra. Luego otro y otro más, voces masculinas que se multiplicaban en la oscuridad, resonando por los patios y los corredores de la casa grande. No eran gritos de dolor físico, sino de una desesperación que parecía arrancada de lo más profundo del alma. Los peones, despertados de golpe, se levantaron de sus catres, sus corazones latiendo con fuerza contra sus costillas. Algunos corrieron a las ventanas de sus barracas, buscando en vano la fuente del horror. Los sirvientes de la casa grande, que dormían en las habitaciones de servicio, salieron a los pasillos con las velas encendidas, sus rostros pálidos bajo la luz parpadeante. Las voces que clamaban desde el sótano eran las de los guardias. Eran gritos que se ahogaban, se cortaban para luego resurgir con una intensidad aún mayor, mezclándose con golpes sordos y el arrastrar de algo pesado contra las paredes. Los primeros en llegar a la entrada del sótano fueron el capataz y varios sirvientes que habían logrado vencer su parálisis inicial. Lo que encontraron los dejó petrificados. Los 2 guardias, los mismos que habían permanecido impasibles durante los interrogatorios del coronel, yacían en el suelo de tierra, retorciéndose en una agonía que no era física. Sus cuerpos estaban ensangrentados, no por heridas externas o por alguna agresión visible, sino porque se arrancaban la piel de sus propios rostros con las uñas, convertidas en garras primitivas. Sus dedos empapados en sangre surcaban sus mejillas, sus frentes, sus narices, dejando surcos rojos y expuestos. Sus camisas estaban rasgadas y se observaban hematomas violáceos en sus brazos y hombros, como si hubieran forcejeado contra una fuerza invisible. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en sangre, fijos en puntos vacíos del aire. Sus bocas se abrían y cerraban convulsivamente, emitiendo un torrente de palabras incoherentes, fragmentos de frases que se perdían en un delirio febril. Se les escuchó gritar sobre sombras que se movían, susurros en la oscuridad, rostros sin ojos, que se deslizaban por las paredes y se estiraban para alcanzarlos. Uno de ellos, el más joven, de 28 años, golpeaba su cabeza contra el suelo una y otra vez, suplicando entre jadeos que lo quitaran de encima. El otro, de 34 años, se encogía en posición fetal, balbuceando plegarias a santos desconocidos, cubriéndose los oídos como si quisiera bloquear un sonido que solo él podía escuchar. La escena era de un horror tan visceral que los presentes retrocedieron, el pánico reflejado en sus propios rostros.
La presencia de la locura era palpable, un aura gélida que emanaba de los cuerpos convulsionando. El coronel de Montemayor, alertado por el estruendo y los alaridos, apareció en la entrada del pasillo. Su rostro, generalmente impasible, mostró una mezcla de incredulidad y un incipiente temor. Observó a sus hombres, a sus guardias, los mismos que habían sido su mano derecha en la disciplina, ahora reducidos a masas sangrantes y delirantes. La escena era un golpe directo a su férrea convicción de control y lógica. Su mente militar no podía procesar lo que sus ojos veían. Se le observó ordenar a los sirvientes que apartaran a los guardias, mientras su mirada se fijaba en la puerta sellada del calabozo. El silencio que había regresado al sótano, ahora que los guardias habían sido removidos, era aún más perturbador, cargado de una expectativa siniestra. El coronel, todavía visiblemente conmocionado, se dio la vuelta y se dirigió a los pocos peones y sirvientes que se habían atrevido a seguirlo. Con una voz que intentaba mantener firme, pero que denotaba una tensión perceptible, ordenó que la pesada puerta del porón fuera abierta. Varios hombres se adelantaron, sus rostros cenicientos, sus manos temblorosas. El chirrido de las pesadas trancas de hierro al ser retiradas resonó como un gemido. Con un esfuerzo conjunto, la puerta de madera y hierro, gruesa y pesada, fue abierta lentamente, revelando la oscuridad impenetrable del interior. El coronel, sosteniendo una lámpara de aceite, fue el primero en descender por la estrecha escalera. Le seguían el capataz y otros 2 hombres, sus rostros bañados en sudor frío. La luz de la lámpara luchó por penetrar la oscuridad, revelando lentamente el cubículo donde Yaya había sido encadenada. El aire dentro de la celda era denso, pesado, cargado de un olor peculiar. Una mezcla de azufre, tierra húmeda y un dulzor nauseabundo que recordaba el olor a flores muertas, pero con un matiz metálico. Era un olor que no pertenecía a este mundo. Lo que encontraron en el interior desafió toda comprensión. Yaya estaba muerta. Su cuerpo yacía inerte contra la pared, su cabeza caída sobre el pecho, los ojos cerrados. A primera vista, la escena parecía el resultado esperado de 3 días sin agua ni alimento. Pero los detalles que rodeaban su cuerpo eran imposibles. Las pesadas cadenas de hierro que la habían sujetado a la argolla en la pared no estaban simplemente rotas o desenganchadas. Habían sido retorcidas, literalmente deformadas, como si el metal macizo se hubiera derretido y vuelto a solidificar en una forma grotesca y serpentina. Los eslabones, que antes eran robustos y uniformes, ahora se extendían y contraían como si hubieran sido amasados como cera blanda, sus superficies lisas y pulidas antes, ahora ásperas y desiguales. La argolla de la pared, que se había visto tan sólidamente empotrada, estaba ahora doblada hacia afuera, como si una fuerza descomunal hubiera tirado de ella con una potencia inimaginable. Los ojos del coronel se movieron de las cadenas al muro de piedra. Allí, grabados profundamente en la roca, se veían símbolos extraños. No eran garabatos ni grafiti improvisados, eran líneas limpias y precisas, diseños geométricos y figurativos que Yaya jamás podría haber tallado con las herramientas de un peón. Los trazos eran profundos, como si hubieran sido grabados por un cincel invisible o por una mano de una fuerza sobrenatural. La piedra desnuda de la pared parecía haber cedido a una voluntad implacable. Eran símbolos que no pertenecían a ninguna lengua conocida de la región, ni a ninguna fe católica. Parecían antiguos, primordiales, una escritura que hablaba de un poder mucho más allá de la comprensión humana. Y en el suelo de tierra batida, bajo el cuerpo de Yaya, se observaba un círculo perfecto. No era una simple mancha. Era un círculo de cenizas de un tono gris oscuro que aún emanaba un calor sobrenatural. A pesar de la humedad de la celda y de la ausencia de cualquier fuente de fuego visible, el aire sobre el círculo parecía ondular, distorsionando la luz de la lámpara. Era un calor seco, persistente, que desafiaba toda explicación lógica. No había hollín, ni restos de madera quemada, solo cenizas finas y pulverizadas, como si un fuego invisible e intenso hubiera consumido algo en ese preciso lugar, dejando solo la memoria de su calor. El coronel de Montemayor observó la escena, su rostro una máscara de shock, sus labios se movieron sin producir sonido. Su mente, habituada a la razón y el orden, se negaba a aceptar lo que sus ojos veían. La muerte de Yaya no había traído el fin de su desafío, sino el despertar de algo mucho más terrible. Las cadenas retorcidas, los símbolos grabados, el calor de las cenizas. Todo hablaba de una fuerza que trascendía la vida y la muerte, un poder que Yaya había desatado incluso en su último aliento. La verdadera naturaleza de su magia, de su conocimiento, se había revelado en su muerte.
marcando el inicio de una retribución que la Hacienda San Cristóbal apenas comenzaba a comprender. El miedo que se apoderó del coronel no era el temor a un esclavo insubordinado, sino el terror atávico ante lo desconocido, ante una fuerza que no podía ser encadenada ni sometida, ni siquiera por la muerte. El horror del sótano se aferró al coronel de Montemayor como una segunda piel. Su rostro, apenas unos momentos antes marcado por el shock, se transformó en una máscara de fría determinación. La lógica militar, su refugio de toda la vida, le dictaba una sola acción: erradicar cualquier rastro de lo inexplicable. La imagen de las cadenas retorcidas, de los símbolos grabados en la piedra, del círculo de cenizas humeantes, debía ser borrada no solo de la hacienda, sino de la memoria de todos los que la habitaban. La orden fue concisa y brutal. El cuerpo inerte de Yaya fue retirado del sótano con una premura casi violenta. No hubo velorio, ni rezo, ni siquiera un sudario decente. La misma noche del hallazgo, bajo el manto protector de la oscuridad, se construyó una pira improvisada en un rincón apartado de la hacienda, cerca de la ribera del río. Un grupo de peones, elegidos por su fuerza y su obediencia forzada, fueron obligados a encenderla. El fuego, avivado por la leña seca, consumió el cuerpo de la mujer con una voracidad que parecía antinatural. El humo denso, con su olor dulzón y acre, se elevó hacia el cielo estrellado, arrastrando consigo la memoria de lo que había sido. Los peones se mantuvieron a una distancia respetuosa, sus rostros iluminados por las llamas, sus ojos fijos en la macabra hoguera. Algunos murmuraban plegarias a media voz, susurros de viejas creencias que esperaban protegerlos de la furia desatada. Al amanecer, solo quedaron cenizas. El coronel de Montemayor supervisó personalmente la recolección. Los restos pulverizados de Yaya fueron esparcidos en las caudalosas aguas del río, un torrente turbio que se llevaba consigo los secretos de la selva y ahora también los de la hacienda. Se creía que al dispersar el cuerpo en el agua, cualquier conexión con la tierra y el espíritu se desharía. El acto era una profanación, una negación final de la humanidad de Yaya, un intento desesperado por borrar su existencia de este mundo. Acto seguido, el coronel se volcó en el sótano. 2 días después del hallazgo, mientras uno de los guardias delirantes sucumbía a la muerte por un inexplicable colapso cardíaco súbito, y el otro era apartado de la vista de todos, recluido en un estado de locura incurable, una cuadrilla de albañiles fue convocada. Con ladrillos, argamasa y una prisa inusual, la entrada al calabozo fue sellada. Cada ladrillo, cada capa de cemento, era un intento de sepultar no solo el espacio físico, sino también el terror que había emergido de sus profundidades. Las paredes de piedra que habían exhibido los extraños símbolos fueron cubiertas con una gruesa capa de estuco, ocultando las inscripciones. La tierra del suelo, donde el círculo de cenizas había irradiado un calor sobrenatural, fue removida y reemplazada por nueva tierra traída de otra parte. El coronel supervisó cada etapa del trabajo con una vigilancia obsesiva, sus ojos escudriñando cada detalle, como si temiera que el horror pudiera filtrarse a través de las grietas. Cuando el trabajo concluyó, una pared lisa de estuco blanco se alzaba donde antes había estado la entrada al calabozo, un muro impenetrable, un monumento a la negación. La orden del coronel fue clara y definitiva. Nadie ha de hablar de lo sucedido. Quien lo haga enfrentará las consecuencias. El mensaje se difundió rápidamente por toda la hacienda, más allá de las paredes de la casa grande y hasta las barracas de los peones. La amenaza velada era suficiente para imponer un silencio sepulcral. Los sirvientes y los trabajadores, ya atemorizados por los eventos, bajaron la mirada, asintiendo con cabezas sumisas. Pero el silencio impuesto por el coronel no trajo paz. En la hacienda San Cristóbal, el terror no necesitaba palabras para manifestarse. Una quietud antinatural se asentó, más opresiva que cualquier rumor. Era la quietud que precede a la tormenta, el ominoso silencio de una trampa que se cierra. Los primeros signos de que la paz nunca regresaría se manifestaron en los animales, criaturas que sin palabras percibían las vibraciones invisibles del mundo. Comenzó con los caballos. Los sementales, bestias de fuerza y nobleza que antaño entraban sin vacilar en el establo próximo a la casa grande, ahora se negaban rotundamente. Al ser conducidos hacia la entrada, relinchaban en pánico, sus ojos blancos desorbitados, sus patas delanteras levantándose en un inútil intento de huir. Tiraban de las riendas con desesperación, su piel brillante cubierta de sudor frío, sin importar la fuerza de los mozos que intentaban controlarlos. Un día, uno de los caballos, un pura sangre que el coronel había traído de España,
Se encabritó con tal violencia que arrojó a su jinete y corrió desbocado por los campos, para ser encontrado muerto horas después, con el cuello roto al caer en una zanja. Luego, los animales de corral. Las gallinas, que antes llenaban el gallinero con su cacareo constante y su productiva puesta de huevos, de repente se volvieron estériles. Sus nidos permanecían vacíos y las aves, antes vitales, deambulaban por el corral con un aire apático, sus plumas erizadas, sus ojos mirando a la nada. El silencio de su silencio era perturbador. Los perros de caza del coronel, fieros sabuesos entrenados para la persecución, comenzaron a aullar durante la noche, un lamento lastimero que se elevaba por encima de los sonidos nocturnos de la jungla. Se les veía sentarse en el patio, sus cabezas levantadas, sus hocicos apuntando a puntos vacíos en el aire, sus ojos fijos en algo que solo ellos podían percibir, una presencia invisible que los aterrorizaba hasta la médula. Ningún castigo, ninguna caricia, podía detener sus gemidos nocturnos que resonaban como ecos de un dolor ancestral. Poco después, la aflicción se extendió a los seres humanos. Una fiebre extraña, diferente a las enfermedades tropicales conocidas, comenzó a atacar a los trabajadores de la hacienda. Sus síntomas eran insidiosos. Primero, un escalofrío que no cedía ante el sol más fuerte. Luego, una fiebre abrasadora que consumía el cuerpo. Los afectados caían en un delirio profundo. Sus ojos se nublaban y sus mentes se perdían en un laberinto de horrores. Se les escuchaba hablar en lenguas desconocidas, balbuceando palabras que sonaban extrañamente similares a los murmullos de Yaya en su cabaña, sílabas guturales y melódicas que no pertenecían al español ni a ninguna lengua indígena de la región. El médico de la villa, llamado nuevamente, se encontró impotente. Sus remedios tradicionales no tenían efecto. Los enfermos se retorcían en sus catres, sus cuerpos temblaban y finalmente, tras un paroxismo de dolor, morían vomitando sangre negra, una sustancia oscura y coagulada que manchaba sus camas. El número de muertos aumentaba día a día y el miedo se convirtió en una plaga tan letal como la propia enfermedad. Los peones restantes se vieron invadidos por un pavor gélido, observando cómo la muerte se paseaba por sus barracas, imparable. El propio coronel Sebastián de Montemayor, el hombre de hierro que había gobernado la hacienda con mano firme, comenzó un declive psicológico alarmante. La disciplina que lo había sostenido toda su vida empezó a resquebrajarse. Sus empleados notaron los cambios. Su paso firme se volvió errático. Sus hombros antes erguidos ahora se encorvaban bajo un peso invisible. Se le observaba pasar horas mirando fijamente la pared encalada donde antes había estado la entrada al porón. Su mirada, vacía y distante, se perdía en el estuco blanco, como si pudiera ver más allá de los ladrillos y la argamasa, hacia el horror que había intentado sellar. A veces sus labios se movían apenas, en un murmullo inaudible, como si estuviera hablando con una presencia que solo él podía percibir. En su oficina, el coronel se aisló cada vez más. Los sirvientes que pasaban cerca de su puerta cerrada oían a menudo su voz, baja y monologante, enfrascado en discusiones consigo mismo. Eran fragmentos de frases incoherentes, interjecciones bruscas, seguidas de largos silencios. La lámpara de aceite en su escritorio ardía hasta bien entrada la madrugada, ya que la insomnio se había apoderado de él. Sus ojos, antes agudos, estaban hundidos y rodeados de ojeras profundas. Su piel, antes curtida por el sol, había adquirido una palidez cerosa, dándole una apariencia cadavérica. Su barba crecía sin afeitar, su ropa se veía arrugada y descuidada. La figura imponente del coronel se había desvanecido, reemplazada por un espectro de su antiguo yo, consumido por una agonía interna. Fue en una de esas noches interminables, envueltas en la penumbra y el aullido distante de los perros, cuando el mayordomo, un hombre de 47 años que había servido a la familia Montemayor durante décadas, hizo un descubrimiento aún más perturbador. Había oído ruidos extraños provenientes del patio interior, un rasgueo persistente y amortiguado. Preocupado por el estado del coronel, el mayordomo, un hombre fiel y discreto, se acercó con cautela. La imagen que encontró lo dejó con el corazón en un puño. El coronel de Montemayor estaba en el patio bajo la luz fantasmal de la luna. Descalzo, con la camisa rota y la piel llena de tierra y sangre, se encontraba arrodillado, cavando frenéticamente la tierra con sus propias manos desnudas. Sus uñas estaban rotas y ennegrecidas, y pequeños regueros de sangre seca surcaban sus dedos y sus palmas. Su cuerpo se movía con una urgencia demencial, sus músculos tensos, sus ojos desorbitados fijados en el suelo. Se le escuchó murmurar palabras incomprensibles, una corriente de frases inconexas que, sin embargo, contenían una preocupación recurrente.
El mayordomo se acercó lo suficiente para distinguir las palabras entre el jadeo y los sonidos de la tierra. El coronel susurraba con una voz ronca y quebrada, repitiendo una y otra vez: «Tengo que encontrarla. Tengo que encontrarla antes de que ella me encuentre a mí». El terror y la locura se habían apoderado por completo de la hacienda San Cristóbal. La venganza de Yaya no necesitaba un cuerpo para manifestarse. Se estaba cobrando su precio, lentamente, inexorablemente, despojando al coronel de su cordura, de su control, de su misma existencia. El mes de noviembre trajo consigo un cambio en el aire, un frío húmedo que se aferraba a la piel y el olor a tierra mojada que se colaba por todas partes. La hacienda San Cristóbal, otrora bulliciosa y vibrante con la brutal energía del coronel, ahora gemía bajo un manto de silencio opresivo. Los animales seguían comportándose de forma errática, los perros aullaban sin cesar y la fiebre extraña continuaba cobrando vidas entre los trabajadores. La sombra del miedo se había vuelto tan densa que se podía sentir al respirar. El coronel Sebastián de Montemayor, una figura consumida por la locura y el insomnio, se había convertido en un espectro de sí mismo. Su presencia fantasmal deambulando por los corredores de su propia casa, susurrante y espectral. Fue una mañana de aquel sombrío noviembre cuando se produjo el desenlace final. El mayordomo, un hombre de 47 años, había notado la ausencia de ruido en el estudio del coronel. La lámpara, que solía arder hasta el alba, se había apagado. Un silencio inusual, incluso para el lúgubre estado actual de la casa, emanaba de la habitación del amo. Una inquietud gélida se apoderó del mayordomo, quien, tras dudar un momento, llamó suavemente a la puerta. No hubo respuesta. La llamó de nuevo con un poco más de fuerza. Al no escuchar sonido alguno, y con un escalofrío recorriéndole la espalda, decidió abrir la puerta lentamente. La habitación del coronel, generalmente un santuario de orden militar, estaba en un desorden apenas perceptible. Un libro de estrategia militar yacía abierto en el suelo, su contenido desatendido. Un vaso de licor, a medio beber, permanecía en la mesa auxiliar. El mayordomo avanzó con cautela, sus ojos escudriñando la penumbra que todavía se aferraba a los rincones a pesar de la luz tenue que se filtraba por las ventanas. Allí estaba el coronel Sebastián de Montemayor. Se encontraba sentado en su suntuosa poltrona de cuero, la misma donde solía dictar órdenes y planificar sus campañas. A primera vista, la escena podría haber parecido la de un hombre simplemente descansando, entregado a un sueño profundo. Pero el mayordomo, al acercarse, vio la verdad en los detalles. Los ojos del coronel estaban abiertos, desorbitados, fijos en un punto inexistente en la pared opuesta, una mirada de terror tan puro y paralizante que parecía haberse congelado en el tiempo. Su boca estaba ligeramente abierta, los labios tirantes, congelada en un grito silencioso que no había encontrado voz, una expresión de horror que ninguna batalla, por cruenta que fuera, había logrado imprimir en su rostro. Sus manos, antes firmes y autoritarias, estaban extendidas hacia adelante, sus dedos crispados y rígidos, como si en su último momento hubiera intentado desesperadamente apartar algo invisible, una presencia inmaterial que se había abalanzado sobre él. Un escalofrío de un frío sobrenatural recorrió la espina dorsal del mayordomo. Su mirada se desvió del cuerpo del coronel al espejo de su tocador. Colgado sobre un elegante mueble de caoba, el cristal oscuro reflejaba la habitación con una distorsión inquietante. Sobre su superficie, escritos con una sustancia de un color rojo oscuro, que a la luz incierta del amanecer parecía ser sangre, se veían una serie de símbolos. Eran idénticos a los que habían sido grabados profundamente en la pared del porón, los mismos que se habían revelado tras la muerte de Yaya antes de que el coronel ordenara sellar la celda. Líneas intrincadas y formas geométricas que no pertenecían a ninguna caligrafía española, una escritura antigua y ominosa que ahora adornaba el último reflejo del coronel. La sangre, o lo que parecía ser, estaba seca, como si los símbolos hubieran sido escritos mucho antes de que el mayordomo entrara en la habitación. El mayordomo, presa del pánico, salió corriendo del cuarto, sus gritos resonando por los pasillos de la casa grande. Los sirvientes se agolparon en la entrada del pasillo, sus rostros llenos de terror al escuchar su relato. Poco después, el médico de la villa, el mismo hombre de 56 años que había examinado los cuerpos de los 3 peones y había sido testigo del declive del coronel, fue convocado de nuevo. Llegó con su maletín de cuero gastado y su semblante grave, entrando en la habitación del difunto coronel. Observó el cuerpo, la expresión de terror petrificado, las manos extendidas. Examinó el espejo, los símbolos rojizos.
Se le vio palpar el pulso en la muñeca y el cuello del coronel, acercar un espejo a sus labios. Tras un momento de profunda concentración, el médico se enderezó, sus hombros caídos en señal de resignación. Se le escuchó emitir un suspiro pesado. Su explicación, pronunciada con una voz carente de convicción, atribuyó la muerte a un colapso cardíaco súbito, una justificación médica que apenas disfrazaba la incapacidad de la ciencia para comprender lo ocurrido. No había marcas de violencia ni veneno, ni ninguna enfermedad conocida que pudiera explicar el terror grabado en el rostro del difunto. Conforme a la tradición y el rito, se envió por el padre de la iglesia de la villa, un hombre de 62 años, con décadas de servicio y conocimiento de los ritos sagrados, llegó a la hacienda. Su presencia, generalmente reconfortante, se vio rápidamente eclipsada por la atmósfera lúgubre que impregnaba la casa. Fue conducido al umbral de la habitación del coronel. Al cruzar la puerta, el padre se detuvo abruptamente. Su cuerpo se puso rígido, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Se le vio llevarse la mano al pecho, donde colgaba su crucifijo de plata, aferrándose a él con una fuerza que blanqueó sus nudillos. El rostro del clérigo, antes sereno, se tornó pálido y su respiración se aceleró. Tras un momento de silencio cargado de una tensión palpable, el padre retrocedió, negándose a entrar más en la habitación. Se le escuchó murmurar, con una voz temblorosa pero firme, que aquel lugar estaba marcado por fuerzas más allá de su autoridad, y que no podía llevar a cabo los ritos de purificación en un sitio tan profanado. Su negativa, viniendo de un hombre de fe inquebrantable, fue un testimonio aún más potente de la naturaleza del horror que había consumido al coronel. El funeral del coronel Sebastián de Montemayor fue rápido y discreto. Pocos asistieron, más allá de los miembros de la familia directa que se sentían obligados a ello, y algunos funcionarios coloniales que mantuvieron una distancia prudente. La procesión fúnebre fue sombría, casi furtiva, como si los presentes desearan alejarse lo más pronto posible de la hacienda y de su atmósfera cargada de presagios. El cuerpo fue enterrado sin grandes honores, un final ignominioso para un hombre que había sido un veterano de guerra y el tirano de su propio feudo. La investigación oficial no llegó a ninguna conclusión definitiva. Las autoridades coloniales, más interesadas en mantener el orden y menos en los detalles macabros de la muerte de un oficial militar retirado, archivaron el caso como muerte natural. El informe del médico, aunque carente de una explicación convincente, fue suficiente para cerrar el expediente. Sin embargo, los moradores de Veracruz, aquellos que vivían en las cercanías y que habían sido testigos de los eventos, conocían la verdad que la burocracia se negaba a reconocer. Sabían que existen fuerzas en este mundo que no se doblegan ante cadenas de hierro ni ante las órdenes de hombres poderosos. Sabían que la venganza, en algunas ocasiones, puede trascender la propia muerte. La hacienda San Cristóbal no tardó en ser abandonada. La familia de Montemayor, asustada y deseosa de cortar cualquier lazo con aquel lugar maldito, vendió las tierras por una fracción de su valor y nunca más regresó a la región de Veracruz. Sus descendientes se dispersaron, llevándose consigo solo el eco distante de un horror que prefirieron olvidar. Los trabajadores que sobrevivieron a la epidemia y al pánico se esparcieron por otras haciendas, pero no sin antes cargar consigo las historias de lo que habían presenciado. Los cuerpos retorcidos, la locura de los guardias, el declive del coronel y la misteriosa venganza de Yaya. Con el paso de las décadas, la imponente hacienda San Cristóbal se fue desmoronando, sus paredes blancas descascarándose, sus techos cediendo al implacable avance de la vegetación tropical. Las ruinas de la antigua Casa Grande se convirtieron en un lugar de leyendas, un sitio evitado por los lugareños, y hasta el día de hoy, aquellos que se aventuran a pasar cerca de sus restos reportan sensaciones inexplicables. Algunos dicen sentir una presencia que observa desde las ventanas vacías, una mirada gélida que sigue sus movimientos. Otros juran escuchar el sonido metálico de cadenas arrastrándose en el subsuelo, un eco fantasmal de la prisión de Yaya. Y hay quienes afirman haber oído una voz de mujer, un canto suave y melódico en lenguas muertas hace siglos, que se eleva desde las ruinas al caer la noche, un lamento o una invocación que perdura en el tiempo. El porón sellado, aquella pared de estuco que el coronel había mandado construir para ocultar sus secretos, nunca fue abierto de nuevo. Los rumores advierten que abrirlo sería un error fatal, pues algunas prisiones, se dice, no fueron hechas para mantener algo dentro, sino para impedir que algo salga. Y algunas venganzas, las más profundas y las más antiguas, son eternas. La hacienda San Cristóbal fue testigo final del precio de la crueldad que se sembró en su tierra. Las sombras desatadas de un cautiverio insostenible se cobraron su debido.
El coronel de Montemayor, otrora amo y señor, encontró su fin no en el campo de batalla, sino en el terror de su propio lecho, sus ojos abiertos a una visión incomprensible, su boca en un grito silencioso. Los símbolos, ecos de un poder ancestral, grabados en la piedra y reflejados en el espejo de su muerte, fueron el sello de una retribución que la razón no pudo desentrañar ni la autoridad pudo contener. Sus cenizas esparcidas y el porón sellado solo sirvieron para encapsular el miedo, no para disiparlo. Así, la tierra de Veracruz recuerda que existen barreras que la voluntad humana no puede franquear, y que las cadenas forjadas por la opresión se doblegan ante la fuerza de una justicia más antigua, una que opera fuera de las leyes de los hombres. La venganza a veces no es un acto fugaz que termina con la vida, sino un eco persistente que habita los lugares donde la injusticia enraizó, transformando el paisaje y la memoria. La hacienda, abandonada a la memoria de sus horrores, susurra aún de una presencia que observa desde ventanas vacías, de hierros que se arrastran en lo profundo y de cánticos que se niegan a ser silenciados por el paso de los siglos, recordándonos que algunas prisiones no están hechas para contener, sino para evitar que algo escape. Tras escuchar esta historia, ¿qué creen ustedes que presenció el coronel en sus últimos instantes? ¿Creen que Yaya encontró la paz en esta forma de justicia o que solo prolongó su propia agonía? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Si este relato ha despertado su curiosidad por las profundidades de lo inexplicable, no dejen de ver nuestro siguiente video, donde exploramos otra de las sombras de la servidumbre. Y si esta crónica les ha helado la sangre, consideren darle un me gusta y suscribirse al canal. Las sombras acechan y hay muchas más historias por desenterrar en Sombras de la Servidumbre.